Ojalá se incremente con todo esto que estamos promoviendo. Y ahí vamos a ir viendo cómo poco a poco va a ir creciendo Lima Norte. Justamente uno de los problemas de toda la zona norte es el agua. Y eso es una pelea de años y por eso han fracasado muchos proyectos. Porque la planificación de Lima y la aplicación de parámetros ha sido en base a planos de colores. Pero se hizo la oferta abierta. O sea, quien necesitase una vivienda, por favor, venga. Porque de todo lo que he escuchado hasta la fecha es que al Cono Norte le tenemos que dar, que les tenemos que dar y que les tenemos que dar. No necesitamos que nos den. Necesitamos que en conjunto trabajemos. Buenas noches ya a todos. Bueno, primero quiero agradecer a Guillermo Malca, director ejecutivo y presidente del directorio del Instituto Metropolitano de Planificación, quien ha tenido la gentileza de atender al Colegio de Arquitectos de Lima muy rápidamente a una convocatoria que creímos conveniente, sobre todo porque los delegados de Lima, sobre todo en Lima Norte, revisan proyectos semanalmente y los cambios en la normativa pues son fundamentales para una buena revisión. Y creemos que con la importancia que ha cogido Lima Norte en estos últimos años, con la presencia del puerto de Chancay y bueno, la aprobación de hace unos 3 años atrás del Plan de Desarrollo Metropolitano, era necesario contar con un instrumento actualizado de planificación y esperamos que todos los otros Limas, Lima Sur, Lima Este, los Limas que faltan, Lima Centro, terminen aprobándose en la gestión presente, que nos queda un poco más de un año. Casi año 4 meses, ¿no? Porque es necesario, o sea, tener instrumentos actualizados. Los instrumentos de zonificación datan, entiendo, desde el año 2007 o hasta el 2009 y son instrumentos antiguos cuando el plan es al 2040, ya está aprobado desde el año 2022 y los instrumentos que van a hacer ese cambio directo en parámetros específicos se dan en la zonificación. En ese sentido es bienvenido este plan de Lima Norte y bueno, yo dejo al arquitecto Guillermo Malca para que él nos describa y nos exponga esto y nos dé los alcances para que puedan pasar después algunas preguntas, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, estimado Pepe. El agradecimiento al Colegio de Arquitectos justamente por acogernos en este momento, ya que parte de la función del Instituto Metropolitano de Planificación es la difusión de este tipo de instrumentos de planificación. Eso es muy importante porque además, como sabemos, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible señala que todos los planes deben ser permanentemente actualizados, ¿no? Por lo menos una vez al año, y prácticamente con este tipo de encuentros, talleres, estamos iniciando lo que vendría a ser la actualización de este plan que acaba de ser aprobado. ¿Y por qué lo digo? En principio porque es un documento histórico en el sentido que es la primera vez en el país que se aprueba un plan de desarrollo urbano interdistrital. Estamos abarcando 8 distritos en el norte de Lima. Se acaba de aprobar y hace 2 días, el domingo, salió en el peruano la ordenanza del PDU de Lima Balnearios del Sur, que son 5 distritos más, llevamos 13 de Lima. Estamos próximos a empezar el de Lima Este. Espero que nos dé el tiempo para terminar al menos con Lima Sur y con eso abarcaríamos un amplio margen de Lima Metropolitana. Pero como digo, estamos literalmente empezando la actualización de este PDU. ¿Por qué? Porque siendo un instrumento nuevo que además lo que ha pretendido y de hecho lo ha conseguido es adaptar la zonificación a los lineamientos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, hay mucho que conversar, hay mucho que revisar y sin duda mucho que corregir en el camino, porque las cosas no salen perfectas a la primera
y es importante este tipo de reuniones desde el inicio, justamente para poder en algunos casos hacer las correcciones inmediatas y en otros casos tener un tiempo mayor para poder discutirlas, conversarlas y sobre todo evaluarlas en el tiempo. El Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte fue aprobado hace más o menos 3 semanas, ya los documentos son públicos, tanto la ordenanza como el video de la sustentación en el Consejo Metropolitano, que está en nuestro canal de YouTube. Entonces, la idea de esta reunión más es un conversatorio que una exposición, y yo lo que quisiera es solicitar al equipo técnico que emita unos pocos minutos de la exposición que se dio en el Consejo Metropolitano, básicamente de la parte de la propuesta, porque es a partir de ahí, del entendimiento de la propuesta y sobre todo del reglamento de parámetros urbanísticos edificatorios, que creo que se va a proponer un conversatorio muy interesante acá en el Colegio de Arquitectos. Podemos resaltar sobre la intención de este plan es de convertir a Lima Norte en un hub logístico económico metropolitano. Su ubicación, como ya lo mencionó la regidora Rocha, es estratégica, está en el punto medio de un conjunto de detonantes del desarrollo, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Este conjunto de detonantes de desarrollo impulsan la posibilidad de que Lima Norte efectivamente sea un hub. Tenemos el megapuerto de Chancay, efectivamente, tenemos Ciudad Bicentenario, que acaba de ser hace poco aprobada acá en el Consejo Metropolitano. También está planificado el Parque Industrial de Ancón, que ojalá pronto se pueda impulsar porque va a significar más de 120.000 puestos de trabajo. Tenemos cerca también hacia el sur la ampliación del nuevo aeropuerto internacional, el puerto del Callao multipropósito, tenemos la obra en marcha del anillo vial periférico, tenemos planificado en el Plan MED la vía de los emprendedores que va a conectar prácticamente todo Lima con el norte y con el sur. En este caso se dirige como una alternativa hacia el megapuerto de Chancay. Tenemos también el sistema vial metropolitano 2 vías de interconexión entre Ancón y Caraballo, que se deben impulsar también próximamente. Siguiente lámina. Nos preguntamos entonces por qué se debe aprobar un plan de desarrollo urbano en Lima Norte. Siguiente lámina. Hay un conjunto de indicadores que ya lo conocíamos desde el Plan MED 2040, como lo mencionó la regidora. Lima Norte ocupa el 23% del área de todo Lima metropolitana, tiene actualmente 2,8 millones de habitantes, que significa el 29% de la población de Lima. Pero los indicadores más importantes que resaltar y que se ve en el cuadro de abajo, tiene que ver con la población asentada en sectores críticos. Tenemos más de 500.000 de habitantes, que significa el 26, casi 27% de la población de Lima Norte asentada en sectores críticos. Y esto es importante tener en cuenta para poder hacer esta planificación. Y el otro indicador importante también es el nivel de informalidad, que es igual prácticamente para todo Lima. El 80% del crecimiento, tanto del suelo como de la edificación, es informal, o sea, solamente tenemos un 20% de informalidad. Y eso cada vez va empeorando porque, según los últimos datos, 9 de cada 10 metros cuadrados que crece Lima son informales. Y eso implica un trabajo arduo en planificación. Siguiente lámina. Siguiendo con el diagnóstico, el Plan MED nos indica la clasificación del suelo. El 32% del suelo de Lima Norte es urbano, el 68% es suelo de protección, debido a las zonas, sobre todo las zonas de cerros, de cordillera, etcétera, y solamente hay un 2% de suelo urbano. También tenemos la zonificación de usos de suelo vigente y observamos, al igual que en todo Lima, como se ve en el gráfico de la derecha, que el crecimiento urbano es un crecimiento en base a una fuerza centrífuga, es decir, va saliendo de los centros, de las zonas centrales,
y se va hacia las periferias. Eso lo notamos en todo Lima, pero particularmente en Lima Norte, porque las periferias significan las laderas, y las laderas son zonas que cada vez, cuanto más altura, mayor riesgo. Y eso realmente es un problema que tenemos que abordar en la planificación. Siguiente. En cuanto a la vialidad, tenemos que del sistema vial metropolitano solo el 42% ha sido implementado, o sea, todavía falta bastante inversión en vialidad para poder tener mejores condiciones de transporte. En cuanto a la vía Panamericana Norte, se tiene 162.000 vehículos por día en ambos sentidos, 3 intercambios viales implementados y faltan 26 todavía por implementar. Tenemos todo un conjunto de intersecciones congestionadas y paraderos informales. Siguiente. En esta lámina observamos los principales indicadores, tanto ambientales como en términos de riesgo. Por ejemplo, 2.8 metros cuadrados por habitante de áreas de espacio público, no es área verde, sino áreas de espacio público. Tenemos 25 bienes prehispánicos invadidos en grado severo, 7,1 hectáreas de humedales costeros sin protección o conservación, 15 puntos de ocupación urbana con lomas costeras, casi 2.000 megatoneladas de CO2 al año 2034. Y así, sucesivamente, es un conjunto de indicadores que han servido para poder hacer un diagnóstico que a su vez genera las propuestas que vamos a presentar. En la siguiente lámina podemos ver cuál es la cobertura de equipamiento y de servicios. Siguiente lámina. El 99% tiene cobertura de educación, el 95% de salud, así como el 95% comercial. En cuanto al agua potable, la cobertura es del 88% y de alcantarillado es el 64%. Es decir, tenemos todavía bastante déficit y bastante techo por atender. Siguiente lámina. En cuanto ya a la propuesta, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo impulsar el desarrollo urbano, sobre todo el desarrollo urbano formal? Siguiente lámina. Y empezamos, como lo dijo la regidora, con una fuerte participación ciudadana efectiva. No hay forma de planificar si no conversamos con todos los actores, absolutamente todos. Y a eso nos hemos abocado desde abril del año pasado que hemos empezado este plan, y hemos hecho reuniones con todas las municipalidades, diversas reuniones. Se ha firmado un pacto dentro del foro urbano con todos los 8 alcaldes de los 8 distritos. Se formó también el comité técnico consultivo para poder hacer las consultas de los avances que teníamos. Si vemos en el calendario, se trabajó todo el año pasado, y en este año, desde enero, se han venido haciendo los reajustes correspondientes, lo que venimos llamándole la microcirugía urbana, porque hemos trabajado con cada distrito, con cada gerencia de desarrollo urbano para poder ajustar el plan y poder tener una propuesta acorde con las necesidades. En la siguiente lámina se puede ver también otros aspectos de la participación ciudadana: mesas de trabajo con universidades, mesas de trabajo ciudadanas, mesas con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y todo un conjunto de herramientas de socialización, con lo cual podemos garantizar que este instrumento tiene un punto de partida, una fortaleza importante justamente en la participación ciudadana y de todos los actores involucrados. Siguiente lámina. Estimamos un crecimiento poblacional con una tasa anual de casi 3%, partiendo de 2,8 millones de habitantes en este año, y en los próximos 10 años se llegará a alrededor de 3,6 millones. Siguiente. La propuesta también incluye el tema vial y de movilidad urbana. Tenemos 3 ejes en esta propuesta: la red logística integrada, la red de transporte público interconectado y la red integral de ciclovías. En la primera hablamos de 108 kilómetros de red vial proyectada o mejorada. En transporte público interconectado son 270 kilómetros de red para el transporte público y son 134 kilómetros para la red integral de ciclovías. Siguiente lámina.
Y esto nos genera la necesidad de actualizar el sistema vial metropolitano que fue aprobado en el Plan MET anterior. Ahora en Lima Norte lo vamos a actualizar, hacemos los reajustes necesarios en la clasificación de las vías. Se ha creado una nueva clasificación de vías denominada vía semiexpresa, y también en las vías colectoras se está planteando una diferenciación entre vías colectoras interdistritales, que siguen siendo de administración metropolitana, y también vías colectoras distritales que pasan a administración distrital. En general, la red vial de Lima Norte abarca 806 kilómetros para beneficiar a los casi 3 millones de habitantes actualmente. Siguiente. Este es otro aspecto importante también de la propuesta, y es la adecuación a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Es algo que ya se ha venido haciendo en todos los planes específicos, pero ahora ya lo vamos a trabajar a través de del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte. La adecuación de la zonificación en cuanto a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es pasar de la zonificación por usos del suelo, es decir, lo que conocemos habitualmente como residencial, densidad media, densidad alta, comercial, zonal, etcétera, a zonificación por intensidades, ¿no? Entonces, este cambio tiene un conjunto de parámetros que los vamos a ir viendo en las siguientes láminas, pero solamente a modo referencial. Siguiente lámina. Se puede ver cuáles son las correspondencias, ahí. Se puede ver cuáles son las correspondencias de las diferentes zonificaciones que todavía son actuales con las zonificaciones que señala la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible por intensidades. Por ejemplo, lo que actualmente es la zona de habilitación recreacional pasa a ser zona de densidad muy baja. Las zonas que actualmente se conocen como residencial de densidad baja pueden pasar en algunos casos a densidad baja o a densidad baja condicionada, dependiendo justamente de la condición. La RDM, que es la residencial de densidad media, que es la zonificación de mayor extensión en Lima Norte y en todo Lima en general, pasa ahora con una nueva nomenclatura como zona de densidad media, y así sucesivamente. No me voy a detener en cada uno porque es muy extenso, solamente pasemos a las siguientes láminas. Cada una, ahí se señala cada una de las correspondencias, todo está en el expediente. Pasemos, por favor, siguiente lámina. Siguiente. Y las láminas que siguen también son ejemplos de cómo se han aplicado estos cambios, estos ajustes de zonificación, que no solamente implican un cambio, sino que también implican un estudio en cada caso y determinar qué zonificación le corresponde. ¿Sí? Podemos seguir pasando, ahí tenemos ejemplos en cada uno de los distritos. Podemos pasar, sigamos pasando, todos estos son ejemplos. Siguiente. Acá es importante señalar que la misión estratégica aplicada en Lima Norte, y es un encargo expreso de nuestro señor alcalde, es que a través de la planificación logremos dos aspectos fundamentales. Uno es salvar vidas y el otro es disminuir la informalidad. Salvar vidas porque tenemos muchos conciudadanos que viven en zonas de alto riesgo no mitigable, y no podemos quedarnos cruzados de brazos sin que la planificación intervenga directamente en la solución de este problema, que es un problema gravísimo, es un problema que es atemporal, porque en cualquier momento puede venir un sismo fuerte, puede venir un huracán, bueno, acá se llama ciclón, una escorrentía, etcétera, y puede generar muchas pérdidas de vida. Pero también la informalidad. Ya hemos visto que el 80% del crecimiento del desarrollo, crecimiento del suelo urbano es informal, y eso tenemos que detenerlo. Entonces, lejos de la fuerza centrífuga que habíamos visto como esquema de crecimiento, ahora planteamos revertir esa situación con una fuerza centrípeta, es decir, hacer regresar a las familias que se van a las periferias, a áreas que actualmente cuentan con servicios, cuentan con equipamiento, no cuentan con una consolidación, y donde se puede plantear una serie de estrategias para una ocupación mejor. Y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. En la siguiente, esto es un ejemplo de cómo en una zona que tiene una ocupación informal por años, por décadas inclusive,
se puede hacer un trabajo de regeneración urbana con densificación. Y para eso se requiere promover la inversión. Esto no va a surgir solo o no va a surgir naturalmente. Esto tiene que ser a través de una propuesta de promoción de la inversión privada, y para eso se requiere un conjunto de parámetros urbanísticos y edificatorios potentes que justamente permitan esta situación. Siguiente, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Este es un cuadro, bueno, es sumamente técnico, no lo voy a explicar a detalle, pero son los parámetros urbanísticos edificatorios que señalan cuál es la ruta de cómo construir dentro de cualquier predio en Lima Norte. Esto está basado en la soportabilidad que tienen las vías. Cuanto más ancha es una vía, más densa y más coeficiente de edificación puede tener. Eso es una lógica elemental. Y sobre eso, el planteamiento es bien simple y cabe señalar que esto ha sido socializado, ha sido producto de un trabajo de muchas mesas técnicas con los desarrolladores inmobiliarios, con las entidades desarrolladoras inmobiliarias. La lógica es la siguiente: se plantea un conjunto de parámetros base, tanto en densidad como en coeficiente de edificabilidad, y a partir de ese, que es, digamos, lo que está graficado abajo con un rectángulo de color negro, y a partir de esos parámetros base se incentiva a una mayor construcción, a una mayor edificabilidad, a una mayor densidad, a partir de un conjunto de beneficios que optativamente los desarrollos inmobiliarios dan a la ciudad. Y esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Genera un conjunto de situaciones que pueden beneficiar a la ciudad, que los desarrolladores inmobiliarios van a escoger entre una variedad de 13 propuestas. Por ejemplo, si una edificación tiene certificación de edificación sostenible, o si una edificación implementa espacios privados de acceso público, los EPAPs, si una edificación en lote reglamentario ubicado en manzana de superficie mayor de 1 hectárea, si una edificación es de conjunto residencial en lotes mayores de 2,5, de 2.500 metros, si unifican 2 o más predios en una única unidad inmobiliaria, si unifican 2 o más predios en una única unidad inmobiliaria siempre que al menos uno no cumpla con el área mínima, si consideran retiros laterales y retiros posteriores, si consideran estacionamientos para bicicletas, si consideran ventilación en corredores de manera natural, si aumentan sobre lo normado el área mínima libre en 15% o en zona residencial o 25% en uso comercial, si consideran ventilación e iluminación natural en baño completo en viviendas de 3 dormitorios, o si consideran el 60% de la azotea de las edificaciones exclusivas para zonas comunes. Si de estos 13 parámetros los inmobiliarios escogen 6 de ellos, entonces pueden aplicar directamente a estos beneficios de mayor edificación, mayor densidad, es decir, mayor altura construida. Pero en la siguiente lámina vemos que otra forma de aplicar a la máxima densidad y a los máximos coeficientes es a través de la construcción de viviendas de interés prioritario con bonos salvando vidas. Y esto es sumamente importante porque de este modo podemos impulsar que los desarrolladores inmobiliarios construyan viviendas de interés prioritario para las familias que están en zonas de alto riesgo no mitigable, cuyas vidas están en sumo peligro, y a cambio de esa construcción se les premia con estos beneficios inmobiliarios. Quiero empezar por lo último, lo que acabamos de ver, esto de los beneficios a cambio de la construcción de viviendas de interés prioritario, y quiero darles una noticia, una primicia para el Colegio de Arquitectos. Hoy en la mañana con Lucho Espinosa nos reunimos con el viceministro de Vivienda y Urbanismo y su equipo técnico, justamente para poder implementar esto de la mejor manera y más rápido posible. Es decir, trabajar estos beneficios inmobiliarios a cambio de la construcción de viviendas que salven vida,
porque eso es parte de nuestro quehacer y nuestro objetivo estratégico. Y hemos quedado, bueno, les hemos indicado que aparte de los planes de desarrollo urbano, estamos elaborando también varios planes específicos, 2 de ellos muy importantes, uno en la zona de Huaycán y otro en la zona de Manchay, justamente para poder determinar en base a las evaluaciones de riesgo qué ámbitos pueden tener zonificación y qué ámbitos que quedarían catalogados como zonas de alto riesgo no mitigable, para poder además censar a las familias que están ahí y saber con precisión quiénes son, cuántos son, dónde están ubicados y en qué condiciones. Y a partir de ahí, con el Ministerio de Vivienda, vamos a trabajar 2 proyectos piloto, donde se aplique directamente en base al conocimiento que vamos a tener de estos planes específicos, donde se aplique estos bonos y se pueda hacer todo lo que estamos diciendo acá, trasladarlo a esos ámbitos, es decir, hacer 2 proyectos de reubicación, mejor dicho, de proponer oferta de vivienda a través de los bonos Salvando Vidas e identificar a las familias que puedan ser beneficiarias bajo un conjunto de parámetros, que es lo que vamos a trabajar con el Ministerio de Vivienda en las próximas semanas, ¿no? Entonces, eso realmente es una buena noticia y yo creo que es un acierto en la nueva política de desarrollo urbano que mira a estas áreas que lamentablemente están en la situación en que están, pero que tenemos que atenderlas. No podemos simplemente excluirlas o dibujarlas en un planito y decir esto es PTP y nos olvidamos del tema, sino que tenemos que seguir trabajando y gestionando porque esto se convierte en realidad. Y la forma que estamos convencidos de que esto se va a convertir en realidad es justamente promoviendo la inversión, porque eso va de la mano con el otro objetivo estratégico, que es disminuir la informalidad, ¿no? Podemos disminuir la informalidad quitando porciones de áreas informales y convertirlas en formales, lo cual en la práctica no ha venido dando buenos resultados, ahí está COFOPRI, pero también impulsando la mayor oferta formal. Entonces, nosotros vamos por el segundo camino, sin duda. Podemos poner en el video la lámina, creo que es la 34, donde está el cuadro de parámetros. Para poder complementar esta explicación, quisiera dar los lineamientos en base a los cuales hemos elaborado estos cuadros de parámetros. Este cuadrito seguramente ustedes ya lo han desmenuzado, ya lo han estado analizando. ¿Y cuál es el principio? Primero, que queremos tratar de estandarizar los parámetros urbanísticos edificatorios y hacer la mayor simplificación posible dentro de la complejidad que es una metrópoli como Lima. Cuanto más simples sean los parámetros, sean más fáciles de aplicar, va a promover más la inversión y obviamente va a facilitar el trabajo de evaluación de los proyectos. Ese es un principio, digamos. No hemos querido hacer un conjunto muy grande, un listado enorme de parámetros para cada esquina, para cada cuadra, para cada vía. No, queremos estandarizarlo y de la aplicación a la mayor área posible. Entonces, bajo ese primer principio, hemos optado por analizar cómo planteamos la intensificación del uso del suelo. Y la respuesta se caía de maduro y es elemental, como lo dije en la exposición. Una vía, cuanto más ancha sea, tiene mayor capacidad para soportar, mayor soportabilidad de edificación. Ese es lo elemental, lo básico. Entonces, hemos dividido este cuadro de parámetros en columnas con rangos de anchos de vía, ¿no? Y anchos de vía reales, no necesariamente anchos de vía normativos, porque sabemos que en la práctica los anchos de vía pueden variar respecto a lo normado, ¿no? Entonces, en base a los anchos de vía,
Partimos también de algo que es muy conocido, la famosa ecuación 1.5 A más R, y decimos 1.5 A más R que sea el promedio. Para vías más pequeñas bajamos un poco, el coeficiente ya no sería 1.5, un poco menos, y para vías más anchas, pero que sea un poco más, ¿no? Entonces, eso lo podemos observar en el análisis de este cuadro. El otro aspecto importante es qué tipo, sobre todo desde el punto de vista residencial, qué tipología de oferta inmobiliaria residencial es la que queremos impulsar para Lima. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Claro, y muy interesante, creo yo que hay el nuevo enfoque desde la ley DUS, que es de donde hay que partir, ahora es nuestra ley, y qué bueno que la Municipalidad de Lima creo que sea la primera que ya utiliza los parámetros DUS, porque hasta ahora de todos los planes que reviso de los últimos años, desde que salió la ley DUS, todavía siguen con los parámetros antiguos, muchas veces con cuadros que no siempre corresponden a las denominaciones y al entendimiento completo de lo que tiene esta ley, que es compleja porque en el Perú nunca se han aplicado parámetros en ese sentido. Y si no, incluso estas transferencias de derecho de edificación que no han funcionado, que han habido buenas intenciones, y bueno, estos bonos salvavidas que son parecidos a las transferencias de derecho de edificación, me imagino, van a contribuir, digamos, a tener realmente, a poder recuperar también la parte social de la informalidad, que trae mucho que el alto porcentaje de urbanización en la ciudad de Lima es informal en realidad y no hecho por estos procesos de zonificación y habilitación urbana, sino por procesos de titulación pues que no siguen ninguna regla prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante que haya este plan. Bueno, yo tengo ahí varias inquietudes, pero quiero dar pase más bien a nuestros panelistas. En principio tenemos con nosotros al arquitecto Luis Consigliere, que ha sido exdirector del MP, le voy a agradecer sus preguntas o comentarios, al arquitecto Manolo Zubiate, arquitecto urbanista reconocido en nuestro medio, y la arquitecta Liliana Aliaga, proyectista, que es parte del Comité de Asuntos Técnicos Nacional, también para que nos den sus comentarios o preguntas al respecto. Le doy el pase, arquitecto Consigliere. Efectivamente se ha hecho un trabajo interesante, novedoso. Hay una propuesta de cambio, efectivamente, que puede ser más que atractiva para mejorar el sistema de planificación en la ciudad de Lima y hacerlo más operativo, más efectivo, más eficiente, más capaz, como tú dices, más simple de aplicar. Sin embargo, a lo largo del discurso y basado en mi propia experiencia como director del IMP, me he enfrentado exactamente a los mismos problemas que te estás enfrentando tú ahora. No es un panorama diferente, estamos hablando básicamente del mismo tema. Y debo sí poner sobre la mesa un ejercicio que hicimos que fue exitoso por un lado y decepcionante por otro. Cuando fue el gobierno de Andrade, invitamos a todas las instituciones abierto en Lima Metropolitana que requiriesen viviendas a que presentasen su propuesta de necesidades y que la municipalidad, a costo obviamente de la municipalidad, iba a desarrollar los proyectos necesarios para que esos conjuntos se realicen para atender a esa demanda de vivienda. Tal es así que por un lado se hace el proyecto Huaycán y por otro lado se hace el proyecto Laderas del Chillón. Yo estuve más ocupado del norte y Eduardo Figari estuvo ocupado más de todo lo que es Huaycán. Pero se hizo la oferta abierta. O sea, quien necesitase una vivienda, por favor, venga para darles la posibilidad de hacerlo y nosotros asumíamos la responsabilidad de conseguir las áreas necesarias para que la tuvieran. Nuestra primera sorpresa fue la baja demanda. O sea, nos quedamos sorprendidos por lo poco que se necesitaba la vivienda. Era una oferta abierta, que quisiera necesitar una vivienda y se la estábamos dando. No conseguimos mayor interés que el que nos suponía, o sea, nos sorprendió el bajo interés. Sin embargo, aún a pesar de ello, se hizo Ladera del Chillón y se hizo Huaycán. Ahí están hechos, ¿ok? Y dimos por atendida, y fue nuestra correcta resolución, dimos por atendida la demanda de Lima Metropolitana de vivienda para los sectores de bajos ingresos, porque estaba dirigida a ellos. Eso fue un año antes del cambio de gobierno presidencial. Lo curioso de esto es que cuando sale elegido el señor Alan García, 5.000 familias invadieron el norte de Ancón. Era su oferta política.
¿De dónde aparecieron esas 5.000 familias que necesitaban vivienda, que nosotros se las ofrecimos y no estuvieron, y que ahora sí necesitaban la vivienda y lo lograron colocar ahí? Entonces mi primera pregunta, y ahí sí quisiera, un poco para molestarte la paciencia, es ¿qué relación estás teniendo con ese conjunto de demandas ocultas que se manejan por el lado de los políticos, no de la política, sino de los políticos en el juego de la necesidad de la población frente a dame tu voto, ¿no? Eso es muy pernicioso. Lo segundo, que también lo digo exclusivamente para provocar la discusión, el asignador del recurso vivienda en este país es el mercado. Hay una oferta, hay una demanda. Yo ofrezco por una cantidad de dinero, si tú tienes la capacidad, lo compras. Cuando el Estado intermedia en ello, y de eso tenemos ejemplos desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry hasta la fecha, con los conjuntos residenciales, lo que se hizo fue abrir una fuente de financiamiento de largo plazo para que esas personas que no tuvieran los recursos necesarios pudieran tener acceso a esas viviendas. En San Borja, por ejemplo, el conjunto residencial San Borja tan bonito, hay señores profesionales que han obtenido esa vivienda, y el conserje de mi oficina era uno de los dueños. Y ese conserje yo le pagaba 600 soles mensuales. Entonces, la vivienda no se entregaba por dinero, sino se sorteaba, porque todos tenían la base de financiamiento que les permitía acceder finalmente al pago de esa deuda. En ese punto de vista, ¿qué fuentes de financiamiento, de qué modos de financiamiento estarían ustedes pensando colocar de la medida que a esas personas a las cuales les están dirigiendo todo este esfuerzo de una vivienda más segura o de conjuntos residenciales pudieran tener acceso? Si es que el mercado no es el correcto medio para que todos puedan tener acceso a la vivienda. Y por último, porque quiero dejarle cancha al resto también, ¿quién administra el plan? Acá hay un conjunto de responsabilidades nuevas, de patrones nuevos, de responsabilidades nuevas que se están haciendo, de modelos nuevos que se están haciendo, pero que van a pasar a disposición de los municipios distritales, quienes son los que otorgan las licencias de construcción. Estos señores están plenamente capacitados, o van a estar plenamente capacitados para entender estos parámetros, para poder efectivamente corregir y no negociar los parámetros para que algunos puedan efectivamente construir o no, y que esto se vuelva un trabajo limpio y abierto en la participación de todos los representantes regionales. Ahí está el colegio. El colegio juega un papel muy importante ahí porque van a tener que formar a estos profesionales. Y de otro lado, las municipalidades distritales, ¿qué rol van a jugar en este nuevo aparato que se está montando para la administración de la aplicación del plan? Como se había mencionado en la exposición, una de las fortalezas del plan ha sido el proceso de participación ciudadana, en el más amplio sentido de la palabra, y obviamente con las posibilidades reales de hacer participación ciudadana, ¿no? Sin duda no van a faltar actores que digan, a mí no me avisaron. Eso es normal, porque es imposible en una población de 2.800.000 personas llegar a todos. No hay forma, pero hemos hecho el máximo esfuerzo dentro de los escasísimos recursos, además, que hemos tenido para hacer este plan. Ya que el Ministerio hizo un aporte económico, obviamente insuficiente, pero igual se trabajó y se llegó hasta el final. Entonces, considerando todos estos esfuerzos, hemos tocado todas las puertas posibles de actores que han participado. Ustedes han visto ahí las fotos de las diferentes y gran cantidad de mesas técnicas y de explicación que se han hecho, y eso de algún modo garantiza, por lo menos tenemos la esperanza de que la población o parte de la población haga suyo este plan y exija a las próximas autoridades, habida cuenta de las elecciones que ya vienen, de no desviarse demasiado en el rumbo. Eso por un lado. Por otro lado, está la buena disposición de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que espero también sea recogida por el próximo IMP,
a partir del 2027, de hacer estas actualizaciones permanentes, mínimo una vez por año. Mínimo significa que pueden hacerse varias en un año, ¿no? Práctica que no se daba antes de la ley, ¿no? Antes de la ley se aprobaba un plan y se esperaba 10 años, se almacenaba por ahí y chao. Entonces, y justamente este tipo de reuniones que estamos teniendo permanentemente van a permitir, en la medida de nuestras posibilidades, hacer esta capacitación que tú reclamas a los distritos. De hecho, el papá de la criatura, ahí está Julio Guerra, acaba de llegar de su segundo día de participación en distritos. Ayer estuvo en Ancón, hoy día te tocó ya no puede ni hablar porque está todo el día ha estado hablando. Y así, o sea, estamos en una racha de eventos de esta naturaleza. Ya la garganta a veces no nos da, por eso usamos los videos, porque queremos impulsar este conocimiento del PDU a la mayor cantidad de actores posibles. Hemos empezado por arquitectos, gremios inmobiliarios, municipalidades, ¿no? La gerencia de desarrollo urbano de las municipalidades, ya van 3 de 8, y así, y vamos a continuar y terminamos con Lima Norte y arrancamos con Lima Balnearios y no paramos, porque después vamos a seguir con universidades, vamos a hacer nuevas pasantías, o sea, vamos a estar en una dinámica muy, muy fuerte hasta donde nos den los recursos y las capacidades para poder promover, impulsar, dar a conocimiento y sobre todo absolver las consultas y lo que es mejor, recoger las observaciones, las recomendaciones y ponerlas lo más pronto posible a la mejora de los propios instrumentos. Eso es lo que vamos a hacer hasta el 31 de diciembre del próximo año. Tengan la plena seguridad. Para Lima Norte es un reto gigantesco, ¿no? Posiblemente sea la zona más dinámica, ¿no? Y tiene una característica muy especial, ¿no? Porque está radicalmente separada de Lima. El río Rímac hizo un tajo muy fuerte y entonces la Lima Norte ha sido casi autárquica, ¿no? Solamente, ¿cuántos hay? 6, 7 vías, 7 líneas que comunican todo el Lima tradicional, Lima Centro con Lima Norte. Entonces, Lima Norte es un cuello de botella, ¿no? Solamente está la Panamericana, la vía Tupac Amaru, vía universitaria más lejos que también está incompleta. O sea, y encima viene Chancay. Y encima, y dentro de esos 6, 7 líneas, 8 líneas no más, está la Panamericana, que es la vía nacional. Y ahora viene Chancay. Y entonces es altamente preocupante la organización estructurante de lado a lado. Y ya ha creado un problema con el tema que lanzó el alcalde de Lima con el problema de la empresa, ¿no es cierto?, que ha hecho saltar el gran problema. Entonces, yo no veo muy claro, necesitaría una explicación mayor, ojalá pueda hacerse, para ver cómo se ha resuelto el tema de la movilidad longitudinal paralela a la Panamericana y a Tupac Amaru. No lo veo claro, porque hablar de kilómetros es casi una cifra abstracta. Me gustaría saber si han creado vías que le llaman semiexpresas, alternativas, o han inventado vías. Cuando uno maneja las guías por teléfono, los Waze, etcétera, ellos inventan vías. Entonces me da la impresión que el IMP posiblemente ha inventado vías para poder articular mejor todo, porque la descirculación con Lima y sumado, como estamos viendo, Chancay, que era un problema gigantesco, y yo no veo claro cómo lo han resuelto. Eso, por favor, una primera aclaración. Segundo, sobre la estrategia de densificación se basa en varios principios, los acabas de mencionar. Uno de ellos es la simplificación, y para hacerlo por una aplicación más fácil, sí, eso es cierto, pero la verdad que siempre ha sido bien simple, porque la planificación de Lima y la aplicación de parámetros ha sido en base a planos de colores. Ancho de vías implica por vez y medio, por una vez, o se pone tal piso, 5 o 6 pisos, y antiguamente se hacía el coeficiente de construcción y ¡prum!, fácil, simplísimo.
pero ha ocasionado miles de problemas. Entonces yo esperaba que en Lima Norte sea más específico, con un criterio más urbanístico que a la aplicación de una simplicidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahora vienen comentarios bien específicos sobre las unidades de desarrollo que son los lotes. Un primer comentario y eso es bien concreto, ¿ya? Hemos estado viendo que la ley DUS pide que se regrese a los coeficientes de construcción como un parámetro fundamental. Habla en el punto 40.1, el artículo 40.1 de la ley DUS, se habla que existen 3 parámetros obligatorios. Uno es el coeficiente de construcción, el otro es la densidad y el tercero es la altura. Los 3 aplicados que pueden ser compatibles, porque las alturas son máximas y el coeficiente de edificación, cuando se define, que lo debe definir el plan, puede o no puede alcanzar las alturas o no. Me parece que no se ha aplicado, no me parece, sino definitivamente no se aplicó al coeficiente de construcción, solamente se ha aplicado a la zona de comercio. Y me parece que debería aplicarse el coeficiente de construcción a la vivienda, porque justamente ese es el problema central que ha tenido esa disparatada densificación que se está produciendo en Lima. Yo quisiera que me aclaren si está incluido o no, y si no, ¿por qué no se ha colocado? A pesar de que la ley así lo especifica. Ahora, ese es un punto. El segundo punto es que me da la impresión que al haber aplicado por la estrategia de la simpleza la fórmula de la altura, ahora vamos a hablar de la altura, una vez 1.5 como normativo y ahí se agranda o se achica según la densidad, eso me da la impresión que al ser a permitir una altura mucho mayor a la que actualmente existe, y permitir, por consiguiente, mayor cantidad de metros cuadrados, al coeficiente no se ha aplicado, me da la impresión que eso puede hacer que suban los precios de los terrenos artificialmente, porque la norma hace que el precio de los terrenos suba. Porque si yo puedo construir 3 pisos y de repente me dicen no puedo construir 6 y medio el ancho y multiplico a 12 pisos, adivinen cuánto cuesta el terreno, 3 veces más. Entonces, me da la impresión que siendo un buen objetivo, y lo aprecio mucho, ¿no?, que se aumente la altura y por consiguiente el coeficiente indirectamente. Lo que se está haciendo es en la práctica desalentar a pequeños inversionistas, porque entonces da la impresión que lo que es más rentable, dado que el precio va a ser artificialmente elevado por la zonificación, las torres que estamos viendo en Lima, y eso desalienta una masificación de la inversión para inversionistas medios y pequeños, que podría ser, si con los suficientes incentivos, podría ser masivo. Yo creo que es una posibilidad que debería verse, porque de no ser así, lo que digo, y lo repito, la consecuencia es que los precios suban artificialmente, con lo cual se contradice el principio de mayor vivienda para la gente que necesita. Ese es el segundo punto. Eso yo creo que Liliana lo va a explicar con mayor detalle. El tercer punto, a ver, tenía otro anotado acá. Y ya. 2 puntos más, rápidamente. Uno es, correcto, se aumenta la zona, vamos a ver, que se consigue el objetivo, que yo creo que tiene problemas, pero vamos a suponer que se consiguen los objetivos de mayor construcción masiva. Entonces, ¿cómo se implementan los equipamientos para las nuevas viviendas? ¿Con qué mecanismos de equipamiento? Colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay casos dramáticos en Lima, ¿no? Hay colegios que son grandes, áreas en zonas que son muy demandadas. El colegio, al instituto colegio le conviene más vender para que sean viviendas, deja el colegio, pide cambio de uso y entonces las viviendas que se van a construir ahí ya no tienen colegio, porque el colegio donde estaba se construyeron viviendas, adiós equipamiento. O se está perdiendo equipamiento, porque la vivienda es un agujero negro que se absorbe toda la inversión. Pero no hay nada más rentable que la vivienda.
Porque un colegio no es rentable, un equipamiento, una ferretería o servicios, o clubes, etcétera, no es rentable. O sea, me parece que el equipamiento requiere y sí, porque ustedes están hablando de incentivos, aplicamos los incentivos al equipamiento. Seguramente lo tienen, por favor. Esa es una pregunta concreta. Y la pregunta final, hay otra más, pero esta me parece importante. El mecanismo de pasar de la vivienda informal, de la que tanto sufrimos, que es el problema central, a la formal a través de los conjuntos residenciales, se va a aplicar un bono especial, ¿no? Me dijo, no recuerdo el nombre. Se llamaba bono de ¿cómo se llama? Salvavidas. Salvavidas, perfecto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para aplicar? Si se aplica el bono, la familia que está en la vivienda informal pasaría a la formal con el bono aplicado. No sé si el mecanismo está bien aceitado para que sea realmente operativo. Primera respuesta, efectivamente, el coeficiente de edificabilidad no se aplica a uso residencial y el coeficiente de densidad o la densidad no se aplica a uso comercial, ¿no? ¿Por qué? En principio, dentro del criterio de facilitar, nosotros hemos hecho conjuntamente con los desarrolladores inmobiliarios muchos talleres donde hemos trabajado esta triada de altura, coeficiente y densidad, y es sumamente complejo. Sumamente complejo. Entonces, no encaja dentro de nuestro criterio de simplificación. Esa es la razón fundamental por la cual dejamos altura con densidad para uso residencial y altura con coeficiente de edificación para uso comercial. No aporta para el uso residencial el hecho de incorporar un coeficiente. Complica en lugar de mejorar. La ley lo dice, es cierto, la ley lo dice, y también nosotros le estamos diciendo al Ministerio de Vivienda desde hace muchísimos años que Lima necesita su reglamentación ad hoc, que no se puede desde un escritorio nacional pretender copar todos los casos de planificación y de parámetros a nivel nacional, sin dejar la posibilidad de que cada plan de desarrollo urbano determine sus características propias. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, esto de interpretación local de parámetros no es nuevo. En Trujillo, hace más de 14 años, si mal no recuerdo, yo fui gerente de Plan DET, e hicimos el reglamento de desarrollo urbano de Trujillo, donde aplicamos este concepto de altura con el crecimiento a través de retranques, llegando a alturas mayores de las normadas. Varios años después, el propio ministerio, a través de una consultoría, hizo una revisión de toda la normativa de Trujillo y lo ratificó. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que es factible, y la lógica elemental lo dice así, que los parámetros o las normativas nacionales tienen que ser ajustadas a las realidades locales. Entonces, en nuestra visión, la manera de ajustar lo que la ley DUS dice al respecto es simplificar el uso. Y ya lo digo, estamos en una etapa de prueba, estamos con un plan que está haciendo historia porque es la primera vez que se da, y nada quita, y ya lo estoy repitiendo varias veces, que se puedan hacer los ajustes necesarios en la medida en que se justifiquen los ajustes. Nosotros estamos haciendo una propuesta que ha sido socializada con los actores principales y vamos a ver la aplicación y vamos a evaluarla permanentemente para ver en qué momento pudiera ser necesario hacer algún cambio al respecto. Un ratito. Eso respecto a lo del coeficiente, ¿no? Los parámetros base no llegan a esas alturas excesivas. Los parámetros base son los parámetros mediante los cuales cualquier proyectista, cualquier promotor inmobiliario
puede lograr las alturas normales, vamos a llamarle así, que en el grafiquito era ese rectángulo negro. Las máximas alturas se logran a partir de una intención voluntaria de los promotores que quieran hacer buenas prácticas, 6 de 13, y lograr esas alturas. Entonces, no es que per se ya todos los lotes pueden llegar a esas alturas, solo van a llegar cuando el desarrollador inmobiliario determine que va a aplicar a esas máximas alturas. Entonces, si es un tema de mercado, el mercado lo que está diciendo es que tú tienes tus parámetros normales, puedes llegar a esto, y eso no va a significar necesariamente una subida artificial de precios, ¿no? Se regula. Lo otro es que esto no va a generar, digamos, un crecimiento de Lima Norte desorbitado de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso bastante lento. Vamos a ir midiendo. De hecho, hemos hecho 3 escenarios de crecimiento y pensamos que al 2000, o sea, en 10 años, al 2034, se puede llegar a 3.600.000 habitantes. Ojalá. Ojalá, porque la tasa de crecimiento normal ha sido de 1.7. Si eso se continúa, no vamos a llegar a eso. A eso vamos a llegar si la tasa se incrementa y ojalá se incremente con todo esto que estamos promoviendo. Y ahí vamos a ir viendo cómo poco a poco va a ir creciendo Lima Norte. No es que de la noche a la mañana se van a pelear los inmobiliarios por comprar un montón de terrenos. No lo creo, ojalá lo sea, pero no lo creo, la verdad. Claro, al depender del desarrollo inmobiliario se concentra la inversión en pocos lotes, dado que esto va a ser a largo plazo. Entonces lo que sucede es que se concentran en pocos lotes que normalmente son muy especulativos y el resto queda igual. Entonces no se da cuenta. Y los lotes que están al costado aumentan su precio de terreno artificialmente e impiden mayor inversión. Ese es el punto que estoy diciendo. Pero complemento otra pregunta. Había hablado sobre cómo se pasa, cómo es el mecanismo de equipamientos. Porque un lote de 1.000 metros cuadrados que alguien tuvo la suerte de tener ahí, o no sé, etcétera, y tiene una casa y de pronto van a construir un edificio muy alto, ¿cómo contribuye el inversionista al equipamiento que se va a crear como necesidad, ¿no? En principio, el solo hecho de impulsar la formalidad a través de habilitaciones urbanas va a generar los aportes de equipamiento que en la actualidad, a pesar de que hay terrenos de aporte, los diferentes sectores no construyen, ¿no? Hay terrenos para vivienda que están ahí abandonados. Eso no significa que van a ser vendidos, sino significa que en algún momento ojalá el Ministerio de Educación construya lo que tenga que construir, ¿no? Esa situación de cambiar el uso sería en equipamientos privados, que cada vez hay menos porque justamente una de las correcciones que están haciendo los planes de desarrollo urbano es retirar esas reservas de equipamiento en áreas privadas. ¿Por qué? Porque cuando el Estado quiere trabajar o quiere hacer algún equipamiento y hace una reserva, tiene que comprarla, tiene que expropiarla. Si no lo hace, está perjudicando a un privado que tiene un terreno que tiene el legítimo derecho de usufructuarlo, ¿no? Entonces, eso lo estamos corrigiendo, lo hemos venido corrigiendo en Lima Norte, en Lima Este, pero eso no significa que necesariamente va a hacer un déficit de equipamientos. Las áreas para equipamiento, las áreas de reserva, las áreas de aportes tienen que poco a poco ser implementados. Ahora, también es factible que el propio privado continúe haciendo equipamiento privado. De hecho, por ejemplo, en los planes específicos que hemos aprobado en la Avenida Argentina, los propios desarrolladores inmobiliarios se han dado cuenta que si no hacen oferta de conjuntos residenciales con sus propios equipamientos, pues simplemente no van a vender, o van a vender poco, o van a vender muy lentamente. Entonces,
eso se va a ir mejorando en el camino. Insisto, todas las correcciones las vamos a trabajar, o las tiene que trabajar el IMP, sea quien fuera que esté a la cabeza, en la medida en que se vayan haciendo las actualizaciones año a año. Solamente para complementar un punto, el Plan de Desarrollo Urbano, tanto en su resumen como en su documento, tiene varios capítulos. El capítulo de gobernanza, que preguntaba el arquitecto, donde claramente plantea que el plan es el inicio de hacer ciudad. El plan no es el final o el objetivo final. Justamente la implementación del plan es lo que nos va a permitir hacer la ciudad que queremos. Y en el capítulo de gobernanza y en la ordenanza, en el capítulo de gobernanza y en la ordenanza, se dan tareas a los distritos, ¿no? 1, completar los índices de uso. 2, completar los planes urbanos distritales. Los planes urbanos distritales deben ser los gérmenes de ver la ciudad del barrio hacia arriba, porque ahora nosotros hemos empezado trabajando del Plan MED, el PDU interdistrital, y ahora viene el PUD que viene a trabajar el germen distrital. Esa articulación de esos 3 niveles nos va a plantear la reactualización de cada periodo del plan de desarrollo urbano y el plan MED. O sea, va a haber un círculo permanente y entonces la planificación no van a ser momentos, sino la planificación tiene que ser una práctica permanente que lo hacen los actores. Justamente lo que decía Guillermo, eso estamos trabajando ahorita con los distritos, que son los que van a aplicar en la realidad, los que reciben la demanda de los ciudadanos, los que reciben las quejas de los ciudadanos, los que enfrentan las políticas que a veces lo hacemos mal, ellos lo enfrentan abajo. Entonces, con ellos estamos trabajando todo este tema de gobernanza, de reciclaje. Hemos también conformado, o en los lineamientos, se ha planteado una instancia política para hacer el seguimiento de la evaluación y actualización del plan. Pero también se está conformando un comité técnico donde están varios actores para que este proceso de actualización y de desarrollo permanente se pueda tener actores, no solamente de la municipalidad, sino también actores externos que estén viendo este desarrollo, ¿no? Está en el capítulo último todo el tema de gobernanza, entonces hay que empezar a empaparnos y poder sobre eso también poder discutirse. Es muy probable que nos hayamos olvidado algunos temas y estamos, como hemos dicho, como dice Guillermo, el plan lo vamos a hacer en el camino, la implementación lo estamos haciendo en el camino. El otro tema un poquito para vivienda. Hay un capítulo de vivienda en el plan donde establece el déficit de vivienda al 2035, considerando el crecimiento poblacional, aproximadamente 100.000 viviendas nuevas que se tienen que generar, tanto por crecimiento normal como por demanda que va a tener estos nuevos proyectos, Chancay, Puerto, etcétera, que van a concentrar una demanda de vivienda en Lima Norte, aproximadamente 100.000 viviendas más para cinco sectores. Hasta ahora, ¿cuántos reasentamientos lo hemos hecho? ¿No? Entonces, en el capítulo de vivienda podrán encontrar ese tema de cómo generar vivienda, qué tipo de programas hay, ¿no? Y cómo trabajar el tema de los reasentamientos. Y el otro tema que preguntaba también el arquitecto está relacionado al capítulo de movilidad. Hay que diferenciar. Una cosa es hacer vías y otra cosa es desplazamientos, ¿no? No necesitamos más vías. Lo que tenemos que tratar es de hacer menos vías, sino mejorar el desplazamiento, hacer transporte público masivo. Y entonces, el plan en el capítulo de transportes, ¿no?, de movilidad y transporte, justamente genera vías alternas hacia Chancay, desarrollo de vías para articular Chancay a través de la vía Emprendedores, por vía Cantacallao para llegar al Callao, desarrollar la avenida Chimpuoclio con desplazamientos para poder articular, uno, ampliar el BRT, en este caso el metropolitano, hasta Ancón, ¿no? Tener más circulación. Segundo,
ya se viene el tren de cercanías que viene desde Huacho y que va a llegar hasta el Callao. Entonces, ahí también ya hay una ruta que va a engramparse con la línea 2 del metro, línea 3 del metro, y que va a articular movilidad. Son aproximadamente, calculado, cerca de 400.000 viajes diarios más adicionales a lo que existen, que hay que buscar movilidad y transporte. ¿Es competencia de la Municipalidad Metropolitana ese tema? No, ese es del ATU. Entonces, tenemos que coordinar con la ATU y lo estamos haciendo para que este sistema de movilidad urbana empiece a funcionar adecuadamente. Entonces, yo pienso que definitivamente ahora que hemos estado con las municipalidades nos hemos dado cuenta que necesitamos estar trabajando juntos porque hay casos, ni se imaginan, casos de lotes de 40 metros cuadrados, hay casos de vías de 5 metros de lineales, ¿no? Y entonces esa casuística lo tenemos que recoger juntos con las municipalidades. No es que no tengan capacidades, lo que pasa es que juntos tenemos que enfrentar los problemas, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo juntos, si no nos vamos a echar la culpa de todo, ¿no? Entonces, sugerencia es, hay capítulos, 600 hojas es difícil de leer, pero hay que empamparnos, ¿no? Hay muchas aristas. Hemos querido hacer un plan muy pragmático, no tanto diagnóstico, sino un plan que sea muy pragmático, que sea aplicativo y que sea progresivamente que se actualice. Como dice Guillermo, el plan mínimamente debemos actualizar una vez al año. Justamente sobre el sistema de gobernanza que habla Julio, bueno, propongo que incorporen al Colegio de Arquitectos de Lima en este tema. Creo que podemos aportar mucho, primero porque tenemos la posibilidad de convocar no solamente a los arquitectos revisores que trabajan con nosotros todas las semanas revisando, no solo en Lima Norte, sino en todo Lima Metropolitana, Callao, Chancay también y Lima Provincias, y Callao, por supuesto, porque la Regional Lima no solamente es Lima Metropolitana, sino abarca mucho más y con la importancia de Chancay creo que es muy importante conectar al plan con Lima Provincias en general y con el Callao también, ¿no? El Callao en Chancay y el puerto, ¿no? Y toda la ciudad. Y en esas mesas sería interesante a lo mejor que convoquen al Colegio de Arquitectos, a lo mejor pueden hacer algo parecido a lo que hicimos cuando sacamos el Reglamento Nacional de Edificaciones que me tocó coordinar el Ministerio de Vivienda. Una de las cosas que yo propuse y se creó fue la Comisión del Reglamento, me acuerdo, donde hay un delegado del Colegio de Arquitectos, uno de la Universidad de Ingeniería, estaba la Municipalidad de Lima y, bueno, las diferentes instituciones que aportan para que el reglamento, lamentablemente han desactivado esta comisión, no sé por qué, el Ministerio de Vivienda, pero a lo mejor la Municipalidad de Lima, el IMP o desarrollo urbano, porque el IMP realmente es planificador, pero desarrollo urbano debe ser la parte ejecutiva del plan, tiene que conectar con los distritos. Creo que el Colegio de Arquitectos es importante en ese sentido, el Ministerio de Vivienda me parece perfecto, ¿ya? Y bueno, cuenten con nosotros, estamos para apoyar, los decanos cambian, pero el colegio es el mismo, aquí tenemos gente muy especializada, podemos convocar a los funcionarios de los distritos también, tenemos integrantes notables como el arquitecto Consiglieri, el arquitecto Subiate y otros arquitectos que trabajan en el Perú y en el extranjero, que se pueden convocar, y por supuesto las universidades que están trabajando ahorita con nosotros, la Bienal, por ejemplo, ¿no? Y que se pueden dar muchos aportes interesantes. Así que en ese sentido, cuenten con nosotros. Arquitecto Consiglieri, quiere hacer un comentario y de ahí pasamos a Liliana Aliaga. Gracias. No quisiera ser un ave de mal agüero, la verdad, lo digo con toda sinceridad, pero eso que ustedes están haciendo ahora, ya lo hicimos. Lo hicimos en la época que fui yo director, convocamos a todos los distritos, convocamos a todas las representaciones distritales, convocamos a las representaciones vecinales, nos reunimos con ellos, hicimos los planes operativos del modo FODA con todos ellos, con cada uno de ellos, gastamos horas, horas y horas de hombre para trabajar ahí. Todo el IMP trabajó en institución, hasta los de contabilidad los metí a trabajar ahí, pero es un trabajo que se hizo para hacer los planes de desarrollo conales, norte, este, centro y sur, eso lo hicimos. Y fue un esfuerzo muy grande con la participación de los alcaldes. Los alcaldes tenían que estar presentes en el momento de la elaboración de los planes. O sea, estaba el representante distrital político, estaba obviamente la Municipalidad de Lima representada por el IMP.
El problema es la continuidad. Yo le digo, lo siento como una gran decepción de mi propio trabajo y el trabajo de todos los técnicos que estuvieron conmigo, que fueron fantásticos, la verdad, pero no hubo continuidad. Por ejemplo, los planes de desarrollo urbano de Lima se ajustaban anualmente y con ello participaban todos los municipios distritales indicando las modificaciones que querían hacer en sus planes distritales, que se revisaban en el Instituto Metropolitano de Planificación, se acordaban, se ajustaban y formaban parte del nuevo plan de Lima a ser aprobado. Al fin de cada año, el IMP presentaba ante el alcalde de Lima la nueva estructura de zonificación y los nuevos planes, que se aprobaban anualmente. Entró el siguiente gobierno, lo primero que hizo fue, no, esto ya no se hace anualmente, lo hacemos regular. Al interés, otra vez se le dio marcha atrás, por Dios santo, no continuidad. El esfuerzo de trabajar con los municipios vecinales y con las representaciones de las instituciones de cada municipio distrital para hacer los planes, ya se hizo. Y otra vez, marcha atrás. ¿Sabe qué siento? Que volvemos a hacer el esfuerzo y los felicito por hacerlo, sinceramente te lo digo, los felicito por volver a hacer este esfuerzo porque tiene sentido hacer este esfuerzo para hacer la planificación y que deje de ser un documento que lo hace sabe Dios quién para hacerlo sabe Dios qué, sino que tiene sentido que la población participe y tome conciencia de que está viva en una ciudad que tiene normas y tiene un futuro desarrollo. Eso es crecer urbanísticamente, crecer desde el punto de vista de la ciudadanía también. Más bien los felicito por el esfuerzo y espero que tengan mejor éxito que yo. Gracias. Yo voy a apartar un poquito del tenor de la discusión. Yo no soy urbanista, mis conocimientos urbanísticos son muy básicos. Entonces, básicamente mis inquietudes es desde el punto de vista de proyectista, delegada, ex delegada de comisión técnica, así que también tengo un perfil muy, en ese sentido, muy establecido de lo que debe o no debe contener una norma, o qué tan clara debe ser una norma para poder aplicarla, y también como revisor urbano, ¿no? Que me desempeño hace varios años como tal. Y me gustaría, Arquitecto Malca, en este sentido, hacer las preguntas y que nos vaya contestando de ida y venida, porque son varias, ¿no? Y si las dejamos de repente todas para el final, va a ser un poquito más complicado entenderlas y recordarlas. Hay una primera, y me gustaría entender el contexto de esta norma, y es que quisiera que nos aclare es la aplicación de esta norma a nivel de Lima Norte. Entiendo que esta norma ya es aplicable al 100%. Hablamos del cuadro de parámetros. Independientemente, porque me parece que los incentivos tienen un plazo para que se den disposiciones complementarias, me parece que son 90 días. Independientemente de esas disposiciones complementarias o alguna otra disposición complementaria que haya establecido el reglamento de zonificación, esta norma ya se puede aplicar tal como está. Hay que emplear estas disposiciones complementarias. Esa sería la primera pregunta. Partes que han quedado todavía un poco en la nebulosa, por ejemplo, lo del bono salvando vidas, pero lo demás ya es aplicable. Listo. Otra consulta es con respecto a la ordenanza 2361, que es la que norma la vivienda de interés social. ¿Esta ordenanza corre de manera paralela a esta norma? ¿Sigue siendo aplicable? No se ha derogado, por lo tanto sigue siendo aplicable. Otra pregunta, me gustaría tocar el tema de la altura, ¿no? Si bien es cierto que esta norma establece en todos los casos que la altura se mide en función al ancho de la vía, con un coeficiente, ¿no? Que va desde el 1, me parece, al 1.7. Dentro del cuadro de parámetros, cuando establece la fórmula, habla del A más R, y cuando habla del R, habla de un retiro efectivo. Nosotros siempre hemos trabajado toda la vida bajo el retiro reglamentario. Entonces, quería que nos aclarara exactamente a qué se refiere con retiro efectivo, porque no sé si es el mismo que reglamentario o entender, porque si yo me pongo a definir y me pongo a buscar, seguramente ChatGPT me va a decir que el efectivo es el que existe. Entonces, ¿cómo exactamente o a qué se refiere la norma con retiro efectivo? A ver, Julio creo que quiere ampliar ese tema. El caso de vía es la real, no el normativo, ¿no? Y en el caso del retiro es el normativo, el que están dejando en ese momento, ¿no?
No, entiendo que yo coloco mi retiro, o sea, mi retiro es el normativo, pero si yo tengo una edificación al frente, y sobre todo en el Lima Norte, me imagino que debe ser así, que no cumple con el retiro reglamentario, mi Es el que cálculo se existe. hace en base a mi retiro reglamentario más el retiro existente del que está frente a mí. No, el existente, ¿no? O sea, Por eso, el mío si es el no ha dejado- reglamentario. si no ha dejado el otro retiro, ya no lo cuento eso como retiro. No, se entendería que yo aplico el reglamentario, porque yo sí, como hago una edificación nueva, yo tendría que aplicar el reglamentario, y el del frente, porque yo hago la fórmula 1.A más R, aplica el retiro que existe. ¿Sería así? ¿Es así como se aplicaría? Porque lo que va, a mí hay un punto que me preocupa porque siempre cuando hemos visto proyectos, el tema del retiro, si es el reglamentario, el existente, a mí me lo han preguntado más de una vez y más de una vez le hemos contestado. La posición siempre ha sido que sea reglamentario. ¿Por qué? Por un tema de perfil urbano, nada más. Porque inclusive hay algún proyectista que una vez me dijo, o yo he tenido que someter un proyecto a revisión y me han venido a decir, pero si yo dejo, en lugar de 5, lo dejo 10 de retiro, puedo elevar la altura por esos 5 metros, ¿no? Claro. Y la respuesta ha sido no, porque tú, si haces eso, me perturbas el perfil urbano. Y la A010, que es el que establece la piedra, la piedra angular de lo que es la altura de edificación, tiene como concepto fundamental el tema del perfil urbano. Entonces, esa era la consulta de por qué, bueno, no pregunto por qué, y entiendo que lo han establecido así, de que si era retiro o no retiro efectivo, entiendo entonces que es el retiro existente. El existente de que existe al frente tuyo, no es el tuyo, porque tú sí tienes que cumplir con el retiro reglamentario de 3 y 5 metros. Después… Permíteme complementar Sí. ese aspecto. Puede darse el caso en que yo voy a proyectar en un lote formal dentro de una habilitación urbana, porque para eso pido los parámetros, pero que en la vereda del frente sea informal, o sea, no haya pasado por algún proceso de habilitación urbana, puede suceder eso. Y de repente ese señor que está al frente pues no ha dejado retiro. En ese caso yo no lo considero porque no es formal. Entonces, si quieren, dado el caso, pueden hacer una consulta al IMP y seguramente la vamos a responder en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al frente no está formalizado. Si no está formalizado, el día que se formalice va a tener que respetar el retiro. No, es que él no ha hecho referencia a si es formal o no, porque también puede ser que al frente sí haya sido formal, pero en un momento que no le exigieron retiro. Pero perdemos el criterio del perfil urbano, porque va a ser irregular, no vamos a tener un retiro, y además en todo el Lima Norte, en la mayoría, no tiene retiro. Es retiro cero. Claro, por eso. Sí. Quiero ser muy puntual en el asunto. O sea, ser formal significa que tenga licencia o que tenga declaración de fábrica. Porque eso, hay algunos que pueden haber no tenido licencia y tienen declaración de fábrica, entonces es legal. Justamente son casos que van surgiendo y que tenemos que pensarlo en su momento. Entonces, cuando surja algo así, hagan la consulta, de repente convocamos a una mesa técnica de este sentido para ponernos de acuerdo. Pero mientras no surja el caso, es bien difícil realmente ponerse en todos los escenarios. Nosotros hemos hecho muchísimos intentos por hacer escenarios, hipótesis, y la realidad no supera. Entonces, mejor esperemos a que la realidad se manifieste y daremos pues la solución en su momento, ¿no? Debería de priorizarse la atención, porque en Lima Norte la característica principal es esa. La gente construye sin retiro. Por eso, o sea, se puede construir, a ver, alguien puede construir y dejarlo ahí para siempre, nunca haber tenido una licencia, nunca haber tenido una declaración de fábrica, no tener nada. Pero también hay otros en que construyen y hacen su declaración de fábrica, y hay otros que construyen dentro de una habilitación. O sea, hay varios casos. Veamos de acuerdo al caso que surja, y ahí daremos la
la respuesta o convocaremos una mesa técnica para ponernos de acuerdo. Cada caso vamos a tener que analizarlo y resolverlo. Yo he sido, por suerte, hace poco coordinador zonal de Lima Norte, ¿no? Y es obvio que todos saben de que hay una informalidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo en cada comisión he visto que había, de los proyectos que había ahí, fácil, mínimo el 30% eran regularizaciones. Ya me quedo corto, puede ser 40. Ancón, Carmen de la Legua, ¿quién más? En todo el norte chico no tienen ordenanza de regularización, ¿ya? Entonces mi pregunta concreta es, este proyecto de verdad que es interesantísimo, pero creo que funcionaría bien en lotes libres, ¿no? Pero ¿qué hacer? ¿Cómo negociar uno con los formales y con los informales, ¿no? Para que finalmente sean, porque se supone que hay que hacer, se van a hacer proyectos más o menos de magnitud, ¿no? Algo así. Ese para mí sería algo más importante que cómo disponer de los terrenos, ¿no? Esa es una cuestión importante que hay que hacer, me parece, ¿no? Bueno, es mi inquietud, ¿no? O sea, cómo realmente disponer de los terrenos, cómo negociar con los informales y cómo negociar con los formales, porque los que recurrieron a licencia de regularización. Otra consulta, y también con el mismo tema de la altura, y en función al retiro, ¿no? Porque eso también lo hemos visto en varias normas, más de una ocasión en comisión o un proyectista. ¿Qué pasa cuando al frente tengo un parque? ¿Asumo el mismo retiro que yo tengo? O sea, cuando yo tengo al frente un parque y la altura es 1 algo A más R, que es en este caso, entiendo que duplicaría el retiro que yo tengo. Por lógica, ¿cómo aplica, cómo establezco esa fórmula? Porque muy poca normativa en Lima recoge este tema, ¿no? Creo que lo recoge solamente la 2361 porque vino de la 002. ¿Cómo sería? No sé si es que ya ustedes han contemplado esa posibilidad de estar frente a parque. Ya, un parque en principio no es un lote donde se puede hacer una construcción, una edificación, por lo tanto no aplica al retiro. Sin embargo, la vía por la que da frente el parque es una vía normada con retiro, entonces lo que se aplica es el retiro que está señalado en la sección vial. Ya, yo ahí me permito hacer un comentario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se aplica el criterio tal cual usted lo dice? El perfil urbano me cambia. Porque yo tengo una calle que tiene doble frente, obviamente como cualquier calle, y la misma calle llega a un espacio que se abre porque hay un parque. Entonces, yo tengo una altura en la calle, a ambos lados de la vía normativa, y cuando llego al parque, el frente que da al parque se acorta. Lo cual, formalmente, y no lo digo desde el punto de vista de urbanística, porque yo no soy urbanista, lo cual formalmente no tiene ninguna lógica, porque estando yo frente al parque, lo más lógico sería que yo tuviera inclusive una mayor altura frente al parque, porque el parque constituye un espacio urbanístico más amplio. Cuando la 2361 norma sus alturas, sí establece, salvo que me esté equivocando, la verdad, que frente al parque, cuando es frente al parque, aplica el mismo retiro, o sea, se duplica el retiro. Entonces, yo no sé de repente si eso, en todo caso, se podría coger esta norma o se podría esclarecer de esa manera, porque urbanísticamente creo que sería mucho mejor para la calle que la altura se mantuviera. Y hay otro tema que sí me gusta. Perdón, disculpa, creo que no me entendiste. Sí. Yo mencioné que sí se mantiene el retiro. ¿Por qué? Porque la vía señala, la vía tiene retiros y tiene calzada, etcétera. Entonces, sí se duplica en todo caso este retiro. Se duplicaría entonces. Claro, normal. No lo entendí entonces. Creo que no me habías entendido. Sí. Y después un tema que he escuchado el comentario, y es sobre los edificios. Primero, antes de eso, la norma establece unos retranques a 45 y a 60 grados. 45 para multifamiliares y 60 grados para conjuntos residenciales. Es decir, la norma me da una altura normativa, esta altura es de 1 algo A más R. A partir de esta altura normativa, que es a plomo de fachada,
yo puedo ganar más edificabilidad con un ángulo de 45 o 60. Entonces yo mantengo una altura en la vía y hacia adentro crezco, que ya lo mencionó usted. Estos ángulos, este retranque que me permite ganar mayor edificabilidad, la norma solamente lo menciona para multifamiliar y para conjunto residencial. ¿Es aplicable también para comercio y para edificios o mixto? Esa es una pregunta. Sí. También. Sí, totalmente, sí. O sea, para cualquier tipo de edificación. Ok. Y lo otro es, ya saliendo un poco de la altura, o siguiendo con la altura, es el tema de usos mixtos. En el cuadro de parámetros que se mostró, no queda muy claro cuáles son los parámetros para una edificación de uso mixto. Según lo que yo pude estar leyendo, cuando habla de los parámetros base, dice que para un uso mixto, comercial y residencial, aplica el coeficiente de edificabilidad máximo. Entonces, si yo puedo aplicar en un uso mixto el coeficiente de edificabilidad máximo, eso quiere decir que en uso mixto no hay coeficiente de edificabilidad base. O sea, sin yo aplicar los incentivos y las buenas prácticas, yo de frente puedo aplicar un coeficiente de edificabilidad base y entiendo que para vivienda aplicaría el coeficiente, la densidad, porque para vivienda no aplica el coeficiente, aplica la densidad base. Eso es así, no hay coeficiente de edificabilidad base para edificios mixtos y solamente el coeficiente de edificabilidad base aplicaría para el edificio que es exclusivamente comercial. Es una pregunta. Es correcto, porque lo que queremos es incentivar el uso mixto. Eso ya lo conversamos en la reunión anterior. Listo. Y lo otro que quería también hacer la consulta es, dentro de lo que son las áreas libres, en los incentivos y buenas prácticas se establecen unos porcentajes que esta área libre debe de uno de los ítems con los que uno tiene que cumplir. Entonces, dentro de esos 6 ítems que hay que cumplir para poder acceder a mayor coeficiente o mayor edificabilidad, aparece que el área libre hay que aumentarla en 15%. Eso quiere decir que tengo un área libre de 30, tengo que aumentarla a 45. Si tengo un área libre de 40, pues aumentará a 55. Pero habla de que en uso comercial que se incremente 25%. La duda es, en uso comercial no hay área libre. ¿Se está asumiendo de que, o se está pidiendo que se deje un área libre para el uso comercial? Es correcto. Es correcto. Claro, de 0 a 25. De 0 a 25. Mínimo. Y creo que ya la última pregunta con relación al tema de los parámetros, y creo que es la que más me ha llamado la atención, precisamente por lo que se comentó en el primer punto y también por lo que comentó el arquitecto Subiate, es en un edificio de uso mixto que aplica buenas prácticas e incentivos, la altura se duplica. Entiendo que la altura a plomo de la edificación es la que se duplica. A partir de eso yo podría seguir creciendo con el ángulo de 45 o 60 grados dependiendo del uso residencial que le esté dando. ¿Eso también es correcto? ¿Se duplica la altura a plomo de fachada? No. A lo que se refiere es que se suman los parámetros en uso mixto, se suman los coeficientes, digamos, claro, para llegar a los máximos puedes sumar el máximo coeficiente, lo que te dé en altura, y la máxima densidad, lo que te dé en altura, pero siempre manteniendo la fórmula en fachada y de ahí con retranque. Ahora, en la práctica eso lo más probable es que no suceda, porque saldrían pues edificios quizás de 60, 80 pisos, y necesitarías lotes sumamente amplios, grandes, para que pueda llegar a esas alturas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si alguien quiere promover un uso mixto y hace un zócalo de 2 o 3 pisos comerciales, bueno, su coeficiente es lo que le dé en esos 2 o 3 pisos, o sea, no logra
llegar al máximo, lo que sí podría hacerlo de repente con el uso residencial que pone encima, ¿no? Ya depende cómo lo maneje cada uno. Pero Claro, la posibilidad es que se puedan sumar. Claro, mi consulta era porque acá decía que en caso de uso mixto, dice, en caso de parámetros máximos, o sea, entiendo que un edificio uso mixto que use los parámetros máximos, o sea, que cumpla con los incentivos, las alturas calculadas pueden sumarse. Entonces, eso es lo que, por eso hacía la consulta. Entiendo de que no es que se puedan sumar y yo puedo duplicar la altura plomo de fachada. No, ok. No, en plomo de fachada no. Puede sumar hacia atrás. Listo. Y no dice duplicarse, dice sumarse. Sí, sumarse, sí. Pero lo que pasa es que como la altura está en función de la vía, es duplicarla por 2, pues, porque ya la altura no es en función al uso, está en función al ancho de la vía. Por eso yo hablaba del término duplicarse. Y por último, y esto ya no tiene que ver mucho con el tema del cuadro de parámetros, sino que hay algo que me llamó la atención, y me llamó la atención porque no lo había visto antes, de repente ustedes que son urbanistas lo han visto antes, pero sí me gustaría que se comentara un poco, es sobre los planes específicos que menciona la norma y los plazos que establece la norma. O sea, pone un deadline para que se ejecuten estos planos, para que las zonificaciones con zonificación de reglamentación especial ejecuten sus planos específicos y estos planes específicos se ejecuten como las respectivas habilitaciones. Es algo que me llamó la atención, me gustaría que lo comentara. No sé si existía antes como plazo y también no sé si esto se puede extrapolar, no sé si un PDU lo puede contemplar. ¿Qué pasa con los lotes que están dentro del casco urbano consolidado y no se han habilitado? Lotes privados. No se han habilitado porque no les da la regalada gana, o sea, porque no les interesa. Acá en Lima Centro tenemos el caso de Yockey Plaza, ¿no? Que no se habilita porque no quiere. ¿Ustedes lo pueden implementar? ¿Lo han pensado en qué pasa con estos predios que realmente no dejan que la ciudad crezca de manera ordenada? No se cierran al crecimiento de la ciudad y se benefician con la plusvalía que le da a la ciudad, ¿no? Esa era mi pregunta sobre los planes específicos y sobre el tema de los lotes que no están habilitados dentro del casco urbano. Ya, a ver, en principio sobre los planes específicos. En los últimos 4 o 5 años, y más específicamente desde el año pasado hasta ahora, estamos batiendo todos los récords en número de planes específicos aprobados y en área de planes aprobados, ¿no? Entonces, nosotros en el IMP hemos entendido que eso es producto de sanos intereses inmobiliarios de poder desarrollar más rápidamente un sector de la ciudad. Sin embargo, hemos constatado que estos planes que se han venido aprobando en los últimos años no han significado oferta inmobiliaria, o sea, no se han construido por X razones, en algunos casos por problemas propios creados en la normativa, porque cada plan genera su propia norma, y en otros casos no sabemos por qué. Entonces, queremos ponerle un pare a esto, ¿no? No queremos que simplemente se apruebe un plan específico, se cambian las reglas de juego y eso significa seguramente incremento de precio para que después solamente se venda, se vea a quién vender y ya está. Entonces vamos a ponerle un plazo para que puedan implementarlo y si no lo implementan, bueno, regresa a lo que era antes, ¿no? 1, 2, con los planes eso con los futuros, pero con los planes que ya están hechos, igual, la norma, la ley DUS nos señala que todo instrumento de planificación debe actualizarse. Entonces, vamos a hacer un llamado de actualización a todos estos planes que ya han sido aprobados, sobre todo que ya han tenido un plazo que ya tienen bastante tiempo de aprobados, para señalarles también un plazo máximo de ejecución. Y si no consiguen eso, pues revertirá la zonificación que tenían antes, ¿no? Eso es para poder regular y que finalmente los planes específicos que se aprueban sean realmente los que se van a ejecutar en los próximos 2 o 3 o 4 años como máximo. Esa es la idea, ¿no? Sí, Manuel, brevemente. Sí. Ese tema todavía no lo hemos manejado y ojalá tengamos tu propuesta o la propuesta del colegio. Por ahora en los ámbitos de los PDU sí.
de preferencia en los ámbitos de los PDUs. A ver, sí, para complementar las inquietudes que tenemos acá conjuntamente con Liliana. Hay colegas que han aplicado y han hecho, así como ustedes, un examen de qué pasa cuando se aplica, ¿no? Las alturas y las densidades, y no se aplica el coeficiente. Se voy a regresar al tema del coeficiente. Resulta que en avenidas y en muchos sectores de Lima Norte, aplicando el concepto de altura y densidad, vez y media el ancho de la vía más los retiros, salen coeficientes resultantes de 16 y hasta de 20. Y es conocido que eso es más alto que Manhattan. Y entonces ahí nos preocupa pues sobremanera cómo es posible que no se limite o no se defina el coeficiente de construcción que sea más realista para una ciudad como Lima Norte, y se deje solamente a la altura, porque el coeficiente es un resultante. A mí me parece que el coeficiente, como la ley DUS dice muy claramente, es una voluntad que el Estado a través del MP coloca en un sector de la ciudad, dado el nivel de demanda, dado el nivel de desarrollo, dado el nivel de equipamiento. Yo creo que es fundamental que se estudie, y lo digo con todo respeto, yo sé que ustedes trabajan con muy buena voluntad, pero es fundamental que se aplique la ley DUS porque ha sido bien concebida y no es posible que aplicando los conceptos de altura se den coeficientes extremadamente grandes, porque eso inmediatamente multiplica, y repito, multiplica el valor del metro cuadrado, saca un montón de inversionistas medios y pequeños y concentra la inversión en los grandes grupos que se benefician de un movimiento, de un volumen de negocio extremadamente grande. Yo creo que es compatible y susceptible de colocarse, insertarse el coeficiente de construcción, porque es compatible con la altura y con la densidad. Es perfectamente compatible. Lo hemos visto en numerosos talleres que hemos hecho. Sí, bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas de los delegados, pero quería comentar algo muy breve. Es que a lo mejor, bueno, a raíz de los comentarios de Liliana y de Manuel, recuerdo cuando se hizo el reglamento de edificaciones, una de las tareas que nos pusimos era hacer el reglamento gráfico. Lamentablemente no alcanzó el tiempo y se acabó el gobierno. Entonces ahora los abogados, con todo respeto a los abogados, interpretan el reglamento y he escuchado cada interpretación. Yo estaba en todas las comisiones que discutían la norma y todo lo hacíamos diseñando y ¿no? dándole forma a lo que iba a pasar, así como ahorita estamos imaginando cómo serían las formas que nos quedarían de los proyectos. Sin embargo, a la hora de las interpretaciones, los delegados o los revisores, incluso los proyectistas, sacaban cosas hasta inverosímiles, en muchos casos interpretaciones extrañas. Entonces, los arquitectos nos entendemos gráficamente y haciendo esquemas y volumetrías. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en la Comisión Técnica Provincial de la Municipalidad de Lima, empezamos a utilizar el término jurisprudencia de casos, y que todos esos casos graficados empezamos a almacenarlos en la Municipalidad de Lima para que sean de uso común para todas las revisiones y para todos los arquitectos. Lamentablemente, como bien dice el arquitecto Consigliere, eso murió en la época de Andrade, nos fuimos nosotros y nunca más nadie lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? A lo mejor el IMP con la Municipalidad de Lima podrían implementar un sistema en el cual, como decía bien Guillermo, se establece un sistema, un mecanismo de revisión y aplicación tipo opinión vinculante, pero no esa opinión vinculante que un funcionario te dice, mira, es así. No, una cosa gráfica que el mismo colegio, a través de sus revisores y difundiéndolo de diferentes medios, se pueda saber claramente cómo proyectar y cómo revisar proyectos, sobre todo. Yo creo que eso podría ayudar a una mejor aplicación de la norma para facilitar el trabajo de los arquitectos y de los inversionistas, por supuesto, a quienes asesoramos a la hora que hacemos proyectos, ¿no? Vamos a pasar a una ronda breve de preguntas de algunos integrantes, delegados del colegio que están en las redes o que también están presentes. Por favor, suelen las preguntas que tenías. Gracias. Ya. La arquitecta Betsabe Vidaurre envía
3 preguntas, de las cuales voy a decir la primera. Considerando que la implementación completa de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, electricidad y gas natural está proyectada para el año 2034 en distritos de Lima Norte, ¿cómo se plantea manejar la densificación urbana y el crecimiento de viviendas formales antes de contar con esta infraestructura esencial? ¿Qué estrategias transitorias contemplan el Plan de Desarrollo Urbano para garantizar la habitabilidad, calidad de vida, sostenibilidad durante este periodo de expansión urbana? Servicios. Estamos acostumbrados a que empresas prestadoras de servicio, por ejemplo Sedapal, haga sus planes maestros y lo distribuya de acuerdo a lo que señala su plan, pero no necesariamente de acuerdo a una planificación. Ahora queremos cambiar el chip. O sea, queremos decirle a todas las empresas de servicios, señores, Lima crece así y por este lado, y ustedes cambien sus planes maestros acogiéndose a la planificación. Ese es el punto. Segunda pregunta. Considerando que algunos distritos de Lima Norte se caracterizan por un alto grado de informalidad, ¿qué ajustes de flexibilidades se aplicarán a las muchas edificaciones preexistentes que no cumplen con la normativa y cómo se gestionarán los incentivos para las buenas prácticas edificatorias? A ver, lo que avisoramos y ojalá en un futuro no muy lejano se logre es un conjunto de procesos de regeneración urbana en aquellas áreas sobre todo que no son formales, que han venido creciendo en la informalidad tanto urbanística como edificatoria, porque necesitan estos correctivos. Entonces, el conjunto de incentivos inmobiliarios lo que pretende es darle una señal normativa, jurídica, una seguridad a los inversionistas inmobiliarios para que apuesten por este tipo de inversión, o sea, para que, como dije al inicio, miren a la ciudad, miren a un sector de la ciudad, ya no solamente en el del lote, miren el lote, sino miren la manzana, miren un conjunto más grande y planteen propuestas de regeneración urbana, donde sin duda, espero, también planteen pues, los equipamientos, planteen los servicios, inclusive sistemas alternativos de servicios, que actualmente es bien complicado, ¿no? Hacer petares, hacer tratamiento de agua, etcétera. Bueno, todo eso lo queremos incentivarlo, pero justamente en un ámbito donde hay mucha informalidad. Y si me permite eso, también acompañarlo a la respuesta a Manolo. ¿En qué sentido? La planificación es participativa. Y en ese punto, nosotros, como ya lo he expresado varias veces, hemos trabajado muchas mesas técnicas con los desarrolladores inmobiliarios. Lima Norte, como todo Lima, es altamente informal. Entonces, tenemos que promover la formalidad. Y promover la formalidad implica un conjunto de incentivos en base a buenas prácticas. Exigimos buenas prácticas para la ciudad y damos incentivos. Y lo vamos midiendo en el tiempo. No es que de la noche a la mañana van a surgir pues 300 edificios de 40, 50 pisos. Ojalá sea así, pero estamos seguros que no va a suceder. Este ensayo de los coeficientes que salen de 15, 18 o 20, lo hemos hecho en edificios reales donde se ha aplicado la ordenanza BIS y no es ninguna novedad, eso ya está sucediendo en Lima y eso está tirando abajo Lima, no, está haciendo que se promueva la inversión y que haya cada vez más oferta inmobiliaria y de repente quien sí va a tener que cambiar es el propio ministerio, ¿no? Darse cuenta que tal vez lo que con buena voluntad se hizo hace varios años también tiene que ser actualizado en base a las realidades diferentes, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. Ya, y la última pregunta ya para cerrar el conversatorio es, en la tipología de vivienda,
¿cómo afectará la falta de un frente mínimo de lote normativo en el control de la subdivisión informal de terrenos en Lima Norte? ¿Y qué contempla el plan para evitar la expansión urbana desordenada? Bueno, lo que contempla es el lote mínimo. Estamos promoviendo, bueno, en principio no hay lote mínimo unifamiliar, por ejemplo, frente a vías de más de 35 metros. Eso es algo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero lo hemos conseguido porque era difícil comprenderlo de parte de algunos desarrolladores inmobiliarios que tenían la idea de hacer pues lotes unifamiliares, por ejemplo, frente a la Panamericana. No tiene sentido eso. Por eso es que no en estos PDUs ya se está restringiendo los lotes unifamiliares en vías suficientemente anchas como para hacer inversiones mayores, ¿no? Entonces, de ese modo, queremos cambiar el chip no solamente a los desarrolladores inmobiliarios, sino a la propia ciudadanía, que vea dónde sí es factible hacer este tipo de mayores inversiones y dónde no. Y cuento una anécdota rapidita. Nosotros, por ejemplo, en el PDU de Lima Balnearios habíamos colocado una zona de densidad alta y han sido los propios propietarios los que nos han dicho bajemos a densidad media porque la densidad alta nos obliga a lotes demasiado grandes y no tenemos capacidad de desarrollar lotes grandes, pero sí lotes medianos. Entonces, de acuerdo, si esto no está frente a grandes vías, no hay ningún problema en hacerlo con una densidad media. Entonces, eso es planificación participativa. Estamos permanentemente abriendo espacios como este, escuchando, recibiendo opiniones, sugerencias. Ojalá de esta mesa surja alguna propuesta del propio colegio que nos la haga llegar a la brevedad posible y en cuanto llegue convocaremos a todos los actores inmobiliarios, gerentes de desarrollo urbano, alcaldes mismos, población organizada, etcétera, y conversemos. Miren, el Colegio de Arquitectos ha presentado esto, ¿qué les parece? Cada uno opina y en base a eso haremos las correcciones necesarias. Sí, bueno, vamos cerrando el tema y ya como último comentario, antes de dar las palabras finales a Guillermo y agradeciéndole por supuesto su participación a él y a todo su equipo técnico, quería comentarles ya como un anuncio, algo que vamos a presentar en las próximas semanas. Más temprano estuvimos con funcionarios del Ministerio de Vivienda que nos han buscado justamente por Lima Norte, porque sabemos que en esta zona de Ancón hay muchos terrenos del Estado, sobre todo del Ministerio del Ambiente. Está el Parque Industrial de Ancón y hay sectores para vivienda que ya tienen zonificación de vivienda y ratificados en este plan que acaba de salir. Y quieren hacer un concurso de arquitectura con nosotros para convocar 143 hectáreas en realidad, para hacer un gran concurso. Incluso le he dicho al Ministerio que lo hagamos con parámetros innovadores, ¿no? Y ahí vamos a necesitar a la Municipalidad de Lima, porque, claro, yo sé que ya tiene una zonificación estándar, como se están viendo en los planos, pero lo ideal sería que los proyectistas, incluso creo que vamos a poner en las reglas que sean grupos de arquitectos, o sea, que sumen experiencia, ¿no? Como se hizo en el centro cívico, que hasta 10 proyectistas subieron y de los mejores, ¿no? De ese momento, ya, de manera tal que puedan crearse un modelo de vivienda social, porque va a tener vivienda social, techo propio, mi vivienda y vivienda convencional también, que no es de bono, para que el inmobiliario pueda tener posibilidades de generar suelo nuevo, con edificaciones pues, con calidad arquitectónica, ¿no? Y con equipamientos y lo necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el ajuste de parámetros no corresponde tanto al Ministerio de Vivienda, sino más bien a la Municipalidad de Lima, y ahí, bueno, los vamos a invitar a ustedes incluso para que formen parte del jurado seguramente, y que podamos pues generar soluciones nuevas, innovadoras, que permitan justamente probar el plan, ¿no? Probar el plan de una manera inteligente y crear soluciones innovadoras como hacen en otras partes del mundo, ¿no? Como proyectos
proyectos específicos. Los pilotos creo que son los que van a demostrar que la ciudad sí se puede hacer bien y no solamente pues como una cirugía. Y además le decía, inclusive yo al funcionario del ministerio, que podríamos ensayar hasta con el entorno de este terreno, que tiene zonas pobres, ¿no? Mal urbanizadas o asentamientos humanos que hasta se pueden reurbanizar, porque hay que pensar ya en procesos de regeneración urbana y reurbanización, en los cuales se crean incentivos, y estas nuevas viviendas justamente es un poco para el modelo que explicaste, ¿no? Un poco ese reasentamiento o ese pasar pues de la informalidad a la formalidad, dando incentivos que el gobierno central los puede dar perfectamente, y el apoyo del MEF, seguramente el Fondo Mi Vivienda va a estar atrás de este concurso que esperamos cristalizarlo. Hemos tenido una primera reunión, pero en los próximos días nos vamos a estar reuniendo para ir generando las bases y bueno, dar los aportes necesarios para que conjuntamente el Ministerio con el colegio puedan lanzar, digamos, este proyecto. El compromiso que nosotros tenemos y más es gestión y cómo nosotros vamos a adecuarnos a esta normativa que no se ha dicho, ¿no? Un ejemplo es lo que están hablando los arquitectos acá, ¿no? Yo que sí quiero, yo vivo en el Cono Norte, estoy haciendo comisión en el Cono Norte, he tomado una especialidad de gestión de suelos, que a un comienzo era yo hace más de 25 años autodidacta, y sigo haciéndolo. Estas normas infinidad de veces lo hemos intentado implementar, y ese es un aporte de este plan, ¿no? Que está haciendo ahora. O sea, no es la libre. Lo que te está diciendo, sí, hazlo, pero ahora, de todo lo que eso que tú estás diciendo, hazlo, lo que están diciendo los arquitectos, ¿no? Oye, pero si me presenta el proceso, si en el caso que yo soy revisor urbana, me presenta el proyecto, una unidad de depuración urbana, voy a llegar 3, 4 años y todos se van a retroceder por mí. ¿Eso cuánto es de inversión? ¿Cuánto solamente es el costo financiero si compra un terreno inicial? Y esas formas de producción de ciudad no se deben hacer. Ese es uno. Y los argumentos se los voy a mandar, como les digo, por escrito. La otra cuestión es que no se ha visto aquí la participación de la ciudadanía, ni menos la condición del mercado. Si el 80% lo hace de libre albedrío, ¿quién está equivocado? Porque la norma es lo que normalmente hacemos. Y un texto de norma es para normalizar lo que hacemos. Entonces tú no vas a cambiar el pensamiento del 80% de las personas. Tenemos que adecuarnos. La otra es la forma como participamos. Y estamos diciendo que el inversionista, que el inmobiliario, y en un evento que acaba de hacer el Ministerio de Vivienda, una inmobiliaria dijo que no tenía dónde colocar sus viviendas. ¿Y saben por qué? Porque no trabajamos con mercado. Tenemos una demanda en Lima, que lo acaban de decir, 500,000, y lo que te está diciendo los estudios del Banco Internacional y del BID, lo que le dice al Banco Central de Reserva, porque ese dinero de los bonos es crédito del Perú, lo que le está diciendo, estás localizando mal el crédito. Y la demanda, señores, no está todo en Miraflores. Y yo no he escuchado nada de la demanda, ni el tipo de demanda, porque a esa nosotros tenemos que satisfacer. Y hay demanda que por sí sola no se convierte en demanda para el inmobiliario, porque sencillamente no le alcanza el dinero. Para decirles, yo vivo en el Cono Norte, en el Distrito de Independencia, el impuesto predial de mi casa pasa a mi sueldo anual. Si es tan caro el impuesto, una familia pobre, ¿dónde va a invertir? Si quiere sanear su predio, y si gasta un sueldo mínimo, y un sueldo mínimo al año, más de un sueldo mínimo al año paga por sus impuestos. Entonces, ¿qué le queda para la vivienda? Un sueldo al año. Entonces, esas cosas tenemos que cambiar. Y la otra es el modo de producción. ¿Y por qué yo quería e insistía hablar aquí? ¿No? Porque de todo lo que he escuchado hasta la fecha, es que al Cono Norte le tenemos que dar, que les tenemos que dar y que les tenemos que dar. No necesitamos que nos den. Necesitamos que en conjunto trabajemos. Para que tengan una referencia, el Cono Norte tiene el más alto grado de escolaridad de todos los conos en Lima.
Y tampoco Chancay va a resolver al cono, porque la industria naviera tiene otras exigencias. Y ahorita estamos nosotros con una expectativa, pero si nosotros vemos cómo trabajan los puertos de esta naturaleza, prácticamente ahorita están buscando terreno porque quieren hacer una ciudad nueva, y no van a venir a Lima. Un naviero viene en helicóptero, hacen sus negocios alrededor y se va. Ya deben saber los proyectos que están haciendo ahí. Pero no van a ir a cono. Pero me alegra a mí porque en el plan de desarrollo que ustedes han hecho ya han puesto muchas operaciones urbanísticas y de entre ellas debería estar la zona industrial que le han dado el máximo valor de concentración como una unidad de operación urbana. Porque lo que ustedes ya han dicho, los técnicos hacemos, viene el alcalde siguiente, hace lo que quiere y viene el alcalde siguiente, te paraliza el proyecto y viene el alcalde siguiente y las inversiones se van al cero, ¿no? Y nosotros también podemos dar suelo. Ahora, el tipo de demanda nos va a exigir 1 a 1, porque el tipo de demanda ya no es para vivienda nueva, es mejoramiento de vivienda. Y ese es un rol bien grande para reorganizar el Colegio de Arquitectos. Vamos a necesitar bastante llevar a paralela todo lo que es el saneamiento, o de lo contrario, hacer acuerdos extrajudiciales y que en el paralelo sí hagan las edificaciones. Yo creo que eso sí pueden aportar el Cono Norte, y no como ciudadana del Cono Norte, ya no como arquitecta, les pido que nos miren de otra manera, ¿no? Ahí están muchas universidades, no por nada se han ido a localizar. Entonces, el futuro de Lima está en el norte. Gracias. Gracias, Aurora. Sí, solo antes de que Willy dé una respuesta a la arquitecta general, quería comentar que en la reunión de la tarde, justamente uno de los problemas de toda la zona norte es el agua. Y eso es una pelea de años y por eso han fracasado muchos proyectos. Ya nos dieron la noticia que Proinversión ya está aprobando la planta desaladora y que va a haber agua. Y justamente por ese motivo, es el motivo del concurso, de tratar de impulsar terrenos del Estado para empezar efectivamente a construir y a sanear y a renovar esta zona del norte, y creo que es propicia en este momento la aprobación de este plan del Lima Norte, ¿no? Sí, Willy, por favor, comentarios sobre lo dicho por la arquitecta y tus palabras finales. Muchas gracias. Bueno, solo ratificar el hecho del el modelo que estamos aplicando de trabajo es planificación-acción. Estamos trabajando con todos los actores. Lo dije en el inicio, no es fácil llegar a toda la población, son más de 2 millones de habitantes, se han hecho todos los esfuerzos, pero lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, por ejemplo, a través de las municipalidades. Ya he mencionado, en esta semana nos estamos abocando a trabajar directamente con los equipos técnicos de cada municipalidad para difundir el plan. Luego vamos a pasar al sector educativo, a los gremios empresariales, a las asociaciones de vivienda. Estamos abiertos a seguir trabajando de modo participativo, difundiendo el plan. Entonces, cualquier iniciativa que pudiera haber en relación a generar este tipo de mesas, encantados de participar. Manda un documento al IMP señalando quiénes son los interesados, más o menos planteando algunas fechas y lugares donde podamos ir a hacer estas exposiciones, y encantadísimo de hacerlo. Bueno, agradecerles a todos, sobre todo a Willy, por su pronta respuesta a este conversatorio. Willy, quedamos muy agradecidos por parte del colegio, a todos los participantes, tanto de la mesa redonda, a todos los delegados presentes y también los que están a través de las redes sociales. Muy agradecidos a todos y esperamos seguir con este tipo de conversatorios que ilustran mucho a nuestros arquitectos, colegas, tanto proyectistas como revisores. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.